El plano gráfico o el plano como elemento de composición gráfica. Ya vimos que el punto gráfico es la marca mínima colocada sobre una superficie, que tiene cualidades visuales, que son su forma, su tamaño y su color. Vimos que un punto va a generar una línea. La línea gráfica es la marca dejada por un punto que se movió. Vimos también que la forma de la línea va a depender de la dirección que tome el punto que la está generando y que el ancho de la línea depende del tamaño que tenga ese punto. El grosor de la línea va a depender de la distancia que recorre el punto y no debemos olvidar que una línea siempre debe de ser mucho más larga que ancha. Pero ¿qué pasaría si ese punto que se va moviendo y que va dejando una marca fuera cambiando poco a poco su dirección y regresara al punto de partida, encerrando a su paso parte del campo gráfico? Generaría un plano. Ese espacio encerrado con su contorno y su área le llamaremos plano gráfico. La línea puede ser un contorno. El contorno es la línea que forma el límite de una figura. O mejor dicho, al límite de una figura la vamos a llamar contorno. ¿Cómo llamamos al espacio encerrado dentro de un contorno? Pues podemos llamarle, por ejemplo, área. Pero como ya dijimos, aquí en la materia, a ese espacio encerrado dentro de un contorno le llamaremos plano o específicamente plano gráfico. Algunos autores consideran plano a cualquier forma que se encuentre en una imagen o dibujo y que no sea un punto o una línea y que no contenga volumen. ¿Cómo vamos a diferenciar un plano de un punto? Por el tamaño. Si tenemos dos formas juntas y uno es mucho más pequeña, el pequeño se considerará punto y el grande se considerará plano. ¿Cómo podemos diferenciar un plano de una línea? Porque como ya lo dijimos en una ocasión anterior, la línea nos va a transmitir la sensación de delgadez, pues siempre tendrá que ser mucho más larga que ancha. El plano gráfico, igual que el punto y la línea, tiene cualidades visuales. Recordaremos que las cualidades visuales son esas características con que de vista podemos identificar las características del plano, el punto o la línea. Entonces, el plano tiene, igual que el punto y la línea, forma, tamaño y color. Pero ahora se agrega como una cualidad visual que el plano puede o no tener textura. Como estamos hablando de formas planas, su textura siempre será visual. En cuanto a la forma del plano, podemos clasificarlos de diferentes formas. Algunos autores hablan únicamente de formas naturales y formas creadas por el hombre o artificiales. Otros autores los clasifican de acuerdo a sus características y entonces las dividen en geométricas cuando tienen ángulos y lados iguales o calculados matemáticamente, orgánicas cuando las formas están rodeadas de líneas curvas, rectilíneas cuando están rodeadas de líneas rectas, irregulares cuando están rodeadas de líneas curvas y rectas de manera libre, es decir, sin importar la medida de los ángulos o de los lados, manuscritas cuando son hechas a mano y accidentales cuando, por ejemplo, como en el punto, no se puede controlar la forma final. En gran parte la importancia del plano radica en que su tamaño ya va a tener la misma importancia tanto en el largo como en el alto o ancho. No debemos olvidar que debe ser grande en comparación con el punto. El color es muy importante en el caso del plano. Lo puede hacer que destaque, que combine o que se pierda en un fondo. El plano puede ser de cualquier color o estar matizado, vacío, etc. La relación de la figura o plano que establece con el fondo es muy importante y el color tiene mucho que ver con eso.
Podemos hacer por medio del color que una forma o un plano se vea o se perciba de manera positiva, que es cuando la vemos como ocupante de un espacio, o como negativa, que es cuando nosotros la vemos como un espacio vacío. En cuanto a la textura, existen dos tipos de textura. La normal, la común y corriente que todos conocemos, que se conoce como textura háptica, que es aquella que se puede tocar, y la visual, que es aquella que únicamente podemos ver, pero cuando tocamos la superficie no hay una textura real. La textura visual se puede clasificar en mecánica y manual. La textura manual es aquella que nosotros logramos por medio del dibujo, es decir, que la hacemos a mano. La textura mecánica es la que se obtiene a través de alguna máquina, como puede ser una fotografía, una impresión, etc.